Saludos alcaldes, mi nombre es Chiches y os traigo en colaboración con Paradox Interactive este vídeo en el que vamos a repasar algunas pautas para recrear en Cities Skylines una zona rural del norte de España. El terreno, el clima y la arquitectura presentan variaciones a lo largo de todo el norte de la península ibérica, de modo que en este vídeo veremos tan solo un resumen, una pequeña imagen idealizada y romantizada de dicho lugar. Lo primero que necesitaremos es un mapa de costa. Son frecuentes los acantilados y zonas montañosas, de modo que es importante encontrar un mapa con estas características, o en su defecto, editar uno ya existente. En este caso hemos partido del mapa de A Coruña de Mr. Miyagi y se ha elevado la altura de algunas zonas de costa para conseguir acantilados y transformado algunas colinas en montañas para crear más contraste. Al ser un terreno abrupto lleno de montes y colinas, construir la red de carreteras puede ser todo un desafío, pero si se utilizan las líneas de altura del terreno como guía para trazar las carreteras resulta mucho más sencillo y por lo general le darán un aspecto más realista. Siendo una zona rural no emplearemos grandes autopistas, sino pequeñas carreteras nacionales para comunicar las diferentes poblaciones. En estas zonas la agricultura y la ganadería son actividades económicas básicas. Podemos crear zonas de agricultura colocando caminos de tierra que partan de las carreteras principales. No es necesario seguir ningún patrón fijo. Cuanto más orgánico sea su layout, mejor. Las parcelas de terreno suelen tener formas irregulares. Podemos recrear estas parcelas utilizando la herramienta de cercados y plantando líneas de vegetación. Si además utilizamos los pinceles de recursos para tintar el interior de cada parcela, podemos darle más vistosidad al conjunto. Utilizando el mod de Cow Pasture que no tinta el terreno ni añade cercados, podemos conseguir un efecto muy realista y dotar de vida y movimiento a nuestras zonas rurales. En los huecos que nos quedan podemos colocar edificios de agricultura incluidos en el DLC de Industries que aportarán más realismo y además, al ser funcionales, tu zona rural se sentirá aún más viva. El norte de España está repleto de pequeños pueblos con encanto, llenos de monumentos e historias esperando a que los descubras. En este caso vamos a construir un pueblo mediano empleando el pack Lugo Style Collection de Armesto y Mr. Miyagi. Empezaremos construyendo una plaza central o plaza mayor, por lo general presidida por el ayuntamiento y que será el centro neurálgico de la población. De esta plaza ramificarán el resto de calles del pueblo, por lo general con un layout bastante caótico. Cada pueblo tendrá al menos una iglesia. Es frecuente encontrar también castillos, fortalezas o palacios de una gran belleza, testimonios en piedra de otras épocas cargados de historias y leyendas. El estilo de los edificios varía mucho de un pueblo a otro y aunque con los nuevos materiales y técnicas de construcción ya no es tan relevante, el clima y los materiales disponibles en el entorno cercano han determinado tradicionalmente el aspecto de los edificios. Ejemplo, en zonas donde las nevadas sean frecuentes, los tejados tendrán más pendiente. Tradicionalmente se han utilizado para las construcciones los materiales que se tenían más a mano, por lo que la composición del terreno y el tipo de piedra disponible en cada zona van a influir de manera determinante en el aspecto y colores de las poblaciones, contribuyendo aún más a ese contraste entre pueblos que apenas están separados por unos kilómetros. En lugares donde la piedra es escasa se utilizaba adobe para las construcciones más humildes, un tipo de ladrillo fabricado con barro y paja que se dejaba secar al sol. Las poblaciones rurales estarán compuestas por edificios de pocas alturas. En algunas existen incluso restricciones sobre la altura de los edificios y el material de las fachadas, para intentar preservar el estilo de la población y que no existan edificios que resalten sobre los monumentos importantes. Y hasta aquí esta introducción a cómo construir una zona rural del norte de España. Espero que os haya gustado y si queréis ver más contenido como este no olvidéis suscribiros al canal, ya que pronto tendréis otro fantástico vídeo. Muchísimas gracias y hasta pronto.